7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los invitados de la revista de Opinión Democracia, un debate sobre los desafíos, perdón la redundancia, del debate presidencial este domingo en dos bloques, 16 candidatos presidenciales, el uno de 7 a 8:30, el otro de 8:35 a 10:05 de la noche, con una experiencia que ya se vivió y que seguimos los que obligadamente tenemos que ver, porque esto no fue transmitido en señal abierta. El domingo pasado, 14 de los 16 candidatos vicepresidenciales que realmente no aportó mayor cosa frente a los grandes desafíos que tienen los ecuatorianos para solucionar sus acuciantes problemas. Este domingo habrá, y ayer se dio a conocer las reglas en donde vemos bastante complicado, dado el número de candidatos, que por ejemplo en las repreguntas haya 15 segundos para repreguntar al candidato y 30 segundos para desarrollar una respuesta. Muy limitado un debate en estas condiciones y por ello no hay que generar falsas expectativas. Quiero dar la bienvenida en los estudios el sociólogo Simón Ordóñez, la periodista investigadora María Belén Arroyo de la revista Vistazo y el doctor César Febres Cordero, catedrático y analista político. Simón, bienvenido. ¿Qué se puede esperar de este debate de los candidatos presidenciales este domingo? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a María Belén y a César y a toda la audiencia de EXA, ¿no? Bueno, a ver, creo que por un lado es positivo que existan estos debates, ¿no es cierto? Creo que es positivo que esto se vaya convirtiendo ya en una costumbre y que además esté normado por la ley la obligación de que los debates existan. Es positivo y sobre todo cuando, digamos, hay muchos candidatos. A ver, primero es positivo cuando hay una buena cantidad de indecisos, ¿no es cierto? Yo creo que he conversado con mucha gente que no está vinculada directamente a la política, sino que más bien son personas humildes, son trabajadores, artesanos, etcétera. Y ellos, la vez anterior y una anterior también, me decían que sí esperan el debate para tomar la decisión. Entonces, creo que cuando hay un buen porcentaje de indecisión entre el electorado, se dice, según datos, que este rato llega alrededor del 60%, otros datos difieren 40, un poco, hablan del 40, etcétera, pero si hay un 40, un 50% de indecisos, creo que el debate cobra una importancia radical como para que esa supuesta polarización del voto, ¿no es cierto?, entre dos opciones que serían este rato, por un lado el presidente candidato Daniel Noboa, y por otro lado la candidata Luisa González, que aparentemente serían los únicos que están peleando la cosa. Podría ser interesante que el debate pueda servir para que otra opción surja, ¿no es cierto? Y que esta polarización entre las dos candidaturas, que desde mi punto de vista tienen características autoritarias bastante profundas, ambas, ¿no? Aunque obviamente la Revolución Ciudadana no solo es autoritaria, sino también está ligada al crimen internacional. Entonces, ya mira modelos como el de Venezuela. Como el de Venezuela, exacto, ¿no? O sea, eso ha sido clarísimo. Han tenido representantes ahí. El presidente ha hecho un tuit impresentable sobre la ganancia sobre la supuesta ganancia de Maduro, el enorme fraude que se cometió allá, ¿no es cierto? Pero sí me parecería interesante que surja una tercera opción un poco más democrática, y creo que el debate podría ser un buen espacio, sobre todo, ¿no es cierto?, pensando en que hay una buena cantidad de indecisos, también posiblemente dentro de los que ahora se pronuncian por uno o el otro candidato, tal vez dentro de lo que no es el voto duro, ¿no?, de cada uno,
también pueda haber una pequeña movilidad. Creo que el propio caso del actual presidente Noboa, ¿no es cierto?, fue un ejemplo de ello, ¿no? Antes del debate, él se hablaba de que tenía alrededor de un 4 o 5%, es decir, no era de los que estaban en la lista, ¿no es cierto? Y resulta que a partir del debate y de lo que hicieron también como campaña en lo que se llama el postdebate, esa candidatura en una semana dio vuelta a todo, se ubicó segundo, ¿no? Entonces creo que sí es más importante de lo que a veces uno cree, pero con otras cosas que tal vez ya hablamos en un segundo momento, ¿no es cierto? Porque el debate, como decías hace un momento, tampoco permite que haya una real exposición de ideas, ni de confrontación de ideas, ni nada por el estilo. Cada uno pone medio su eslogan, sus frases hechas para que después sean reproducidas en redes, en lo que se llama el postdebate. No desarrollar los temas. No desarrollan, tienen poquísimo tiempo, entonces creo que esa es una limitación muy grave. Bienvenida a María Belén Arroyo, periodista investigadora de la revista Vistazo. ¿Cómo ve usted el aporte de los debates? Ya le preguntaremos a César también, que estuvo en el de las candidatos vicepresidenciales. ¿Cómo ve usted cuánto puede aportar en un formato complejo, dado el número en 2 bloques de 8 candidatos presidenciales? Muy buen día, María Belén. Buenos días, Miguel. Buenos días, Simón, César, y a la audiencia tan grande que le sigue a Democracia, un saludo de feliz año. Efectivamente, hemos ya vivido esta jornada que es inédita porque no se había dado antes, en que se confronten o se intenten confrontar las ideas de los binomios, hablamos de los presidenciales, y ahora nos alistamos a este ejercicio en el cual vamos a ver, por lo menos en vitrina, las propuestas de los presidenciales. 2 preguntas ahí, así como el ruedo, Miguel. 1, estamos 100% seguros que el presidente Noboa, a veces presidente y a veces candidato, va a asistir. 2, en el caso de que lo haga, de que él asista, ¿qué posibilidad real hay de confrontar ideas entre aquellos que estarían liderando las intenciones de voto y que de hecho son los más conocidos en este tropel de 16 candidatos y figuras en la papeleta? Partimos de esto y ya lo mencionó con propiedad Simón Ordóñez. Ese datos nos había mencionado a partir de datos del 19 de diciembre, 61% de personas no decidía todavía a la época su voto presidencial, pero algo un poco más grave para mí, desde mi perspectiva, era de la mitad no sabía ni la fecha de elecciones y no sabía qué está en juego, porque es sumamente complejo decir qué está en juego. No es solo el hecho de elegir un presidente, que de por sí ya es una tarea complicada. Hablamos de 16 binomios, pero estamos hablando de un número importante de asambleístas, porque para este proceso está incrementado el número a 151. Y yo creo que esa es otra dificultad. Quizá merita otro espacio de discusión, pero yo lo lanzo por este hecho, Miguel y compañeros del panel. 4 de 16 presidenciables tienen experiencia como legisladores. Y vamos a hablar en concreto: Daniel Noboa, Luisa González, Henry Kronfle, fue presidente del legislativo, Henry Cucalón. Todos en su momento, no todos al mismo tiempo, pero han sido miembros de la Asamblea. Pero el hecho también es que casi un centenar de asambleístas de este periodo atípico 2023-2025 están buscando la reelección en las curules legislativas. Si vamos al hecho de que mucha gente no sabe muchos ecuatorianos, muchos de los 13.7 millones de electores no saben que se va a elegir, me parece fundamental empezar a tomar, a promocionar, a promover y decir, entre ese mare magnum de candidatos, que son como 2.200, hay un grupo presidencial que usted por lo menos conozca de quién se trata. Y me atrevo a pensar, hay candidatos presidenciales que a lo mejor les conozca un grupo archilimitado de personas. No se diga así los electores. Claro, esto lleva a otra pregunta de fondo. ¿Por qué hay tantos? Ese es un dilema completamente
importante a descifrar, y debe ser materia de muchas reflexiones y de muchas discusiones, porque las organizaciones políticas no tienen por qué haberle presentado tantas ofertas y de tan mala calidad al electorado, porque en suma, desde mi perspectiva, eso no abona a la salud ni al bienestar de la democracia. La calidad, la cantidad no es sinónimo de calidad democrática, y más bien puede ser un signo de lo contrario. María Belén, en ese sentido, usted ve como un aporte, si hay indecisos, como decía Simón y como usted ha corroborado por las encuestas, que pueda definir el voto, porque aquí hay que ejercer un voto libre pero responsable. Así es. Y yo creo y saludo que hay esta iniciativa del debate presidencial, tal como creo que fue beneficiosa la iniciativa de instalar por primera vez este ejercicio del debate vicepresidencial. ¿Por qué? Porque por lo menos será el espacio donde algunas personas, donde algunos electores se enteren quién está postulando y puedan por lo menos tener conocimiento y llegar a esbozar alguna idea. No nos olvidemos de esto, ya lo dijo César, pero fue crucial a la muerte del candidato entonces Fernando Villavicencio, corríjame, pero fue el 9 de agosto del 2023, 3 días después del debate presidencial, y un candidato joven llegó aplomado, llegó con una especie de chaleco de seguridad y llegó hablando con cifras, con datos. Ahí estaba muy preparado sobre... Me recuerdo, lo que más dominaba era el tema de la electricidad, hablado los datos de generación, el kilovatio hora. Y gente que yo escuché a mi alrededor decía, yo no le tenía en el radar a este señor, ahora ya le ubico, y es el candidato Daniel Noboa. Esto no es un azar. Al momento de ese proceso del 2023, me refiero, 3 de cada 5 electores tenían menos de 42 años. No es extraño pensar que Noboa sintonizó con esos electores. Hoy, hacia 2025, ¿qué es lo que ocurre? 33% de electores tiene de 19 a 34 años. ¿Qué quiere decir? Que en este gran grupo está gente que primera vez ejercerá el voto, me refiero a los de 19, y gente que, habiendo ya elegido el voto, no tiene tanta noción, no tiene tanto recuerdo de lo que fue la década 2007, 2017, que nosotros le llamamos Revolución Ciudadana, correísmo, la época del predominio de este proyecto hegemónico e hiperautoritario, y por tanto podríamos pensar 33% de electores no es que tenga en su mente grandes recuerdos de lo que fue ese periodo para la vida democrática del Ecuador. Y yo mencionaba en otro espacio, quizá esto sea consistente con el hallazgo de Comunicaliza, también de diciembre, que el 34% de encuestados en su estudio de esta oportunidad no se considera ni correísta ni anticorreísta. La pregunta es, entonces, efectivamente, el voto de qué grupo está en juego. Fíjese, 1/3 de los electores no tiene mucha noción y no puede decir soy apasionado del uno o del otro extremo, sino vengo a que me presenten algo y me den un discurso que me resulte convincente. Nos preguntemos si el debate no es el espacio ideal para convencer a esos electores. Bienvenido al doctor César Febres Cordero. Antes de opinar sobre el panel, los 2 debates que habrá este domingo, divididos por grupos, los 16 candidatos presidenciales, la experiencia que tuvo con el debate vicepresidencial. César, buen día. Muy buen día, un placer saludarlo, estimado Miguel, Simón, María Belén, compartir el panel y por supuesto un saludo para la directa audiencia de esta radio. Creo que el debate vicepresidencial del domingo, en algunos sentidos, fue un logro. Primero porque fue un esfuerzo voluntario al que se sumaron la mayoría de los candidatos. Y segundo porque logró captar al menos en espacios digitales también una importante aceptación, acogida por parte de la ciudadanía, ¿no? En un debate que creo que será recordado en futuros episodios, quizás permita conseguir que
en siguientes elecciones tengamos debates vicepresidenciales obligatorios, y creo que lo más sano sería que encima de debates vicepresidenciales obligatorios tengamos después también ejercicios obligatorios y voluntarios cada vez más y más, un poco como en otros países, con la organización conjunta de la prensa, los movimientos políticos, las autoridades electorales también avalando o no, liberando un poquito la construcción del formato. Siento yo igual que fue bastante positivo que en el formato aplicado el domingo se permitió el uso de las repreguntas, con la que los moderadores más que nada quisimos empujar a los candidatos a sustentar, a desarrollar sus propuestas. Preferimos no interrumpir, dejar que los candidatos sean los protagonistas y que sea la ciudadanía finalmente la que juzgue. Hay consultores y analistas que dirán que para mover el tablero electoral estos tipos de debates, incluso los presidenciales, no sirven. Vimos en la última elección, bastante particular por distintas razones, que no siempre es así. Daniel Noboa estaba muy abajo en las encuestas, fue al debate y se disparó. Por supuesto, hubo mucho ahí del postdebate y el contexto predebate, el asesinato de Fernando Villavicencio, la incertidumbre sobre quién ocuparía su espacio, si habría un delegado o un mensaje, no lo hubo. El contexto que generaba tensión y también un ánimo distinto ante la ciudadanía, que terminó para mí premiando al candidato que no fue atacado ni atacó en ese momento, que fue Noboa, y el hecho de que por la muerte cruzada probablemente ese debate se dio una semana antes de las votaciones. En esta ocasión los debates serán cerca de 3 semanas antes. Los recuerdos y las impresiones estarán menos frescas, el desarrollo del postdebate se irá disipando en un periodo de tiempo más largo. Pero creo que a pesar de cualquier consideración electoral, el hecho de que la ciudadanía pueda informarse, conocer un poco más, quizá poner en su radar a figuras políticas a las que no tenía, es un logro, es una conquista. Necesitamos, las cifras que compartía María Belén me preocupan. Tenemos una ciudadanía muy poco informada, muy poco reflexiva. Estoy seguro que eso corta a través de clases, de regiones, de edades, de identidades, porque en épocas en que tenemos, a pesar de las grandes dificultades económicas y sociales de este país, para muchísimos el acceso al Internet de la palma de la mano, muchos carecen de las herramientas educativas para aprovechar bien el uso del Internet. Y he visto incluso a quienes tienen muchas oportunidades y educación no saber usar bien esas herramientas. Entonces, cualquier ejercicio que permita también informarse un poco más, para mí siempre será positivo. César, de cualquier manera, por la experiencia de 14 candidatos y candidatas vicepresidenciales, el formato no impide un mayor desarrollo de ideas en pocos minutos cuando hay grandes desafíos. En el caso de los debates presidenciales se ha establecido al menos 3 segmentos, el uno de seguridad, el otro de economía y estructura del Estado. Es decir, no hay una limitación de tiempo. Es entendible cuando hay 16 candidatos, 2 grupos de 8, para desarrollar y responder a los cómo piensan enfrentar y no solo delinear en pocos minutos su política que piensan implementar. Estoy de acuerdo, perdón, la alergia de estas épocas. Estamos ahorita, gracias, estamos ahorita en una situación, en un régimen constitucional que defiende mucho la equidad, la igualdad de oportunidades para los distintos candidatos, y eso está bien en un principio, pero también genera situaciones donde en debates oficiales, incluso debates no oficiales, pero avalados, o llamémoslo oficiales, pero no obligatorios, hay la búsqueda de que todos participen por igual y de que todos tengan el mismo tiempo y que no haya espacio para, como en debates en otros países, cuando hay más candidatos, porque son de primarias, se permita que alcen la mano y pidan la palabra, haya un poquito más de apertura a la posibilidad de que se interrumpan un poco para discutir, pero esto es por respeto, digamos, a estas normas rígidas. Ahora, yo creo que
siempre será bueno tener por lo menos un debate con todos de esta forma, y sería bueno en el futuro tener más debates a lo largo del proceso electoral, con otras reglas. En otros países, por ejemplo, se forman consorcios de los partidos con los principales medios de prensa, escogen un comité, ese comité revisa las encuestas, me estoy refiriendo principalmente a Estados Unidos, sobre todo en las primarias, y en base a esas encuestas dice, y unas encuestas digamos que todos han escogido y que consideran respetables, ok, aquí están los 3 mejores, 4 mejores, 5 mejores, como queramos, ellos entran a este debate principal. Y se puede hacer otras cosas, o simplemente se invita y solamente uno escoge aquí al debate. Y eso podría generar mayor libertad, otras dinámicas, ya no centrarse tanto en que informen a la ciudadanía de sus planes de gobierno, sino de que tengan un combate, por decirlo de cierta forma, un contraste entre las ideas. Yo creo que podríamos algún día llegar a eso. Lo que estamos haciendo es caminar hacia eso y por supuesto tendríamos que lidiar con la cierta rigidez que imponen las normas. Vuelvo con Simón Ordóñez. ¿Se podrá desarrollar? Primero, no están, y es entendible, todos los temas. Por decir algo, seguridad social. Los 3 grandes temas que se ha establecido para el debate tienen que ver con seguridad y prevención del crimen, que es importante. El segundo, eficiencia del Estado y servicios públicos. Y el tercero, el crecimiento económico y generación de empleo. ¿Se podrá desarrollar lo que la gente, el oyente, el televidente quiere escuchar, la solución definitiva, sentar las bases para una nueva matriz energética, el tema de la electricidad, el tema del empleo, el tema de la minería ilegal, por decir algo, y el fortalecimiento de la minería formal? ¿Qué se debe esperar de estos grandes temas? Ya. Solo hago una acotación antes a lo que decía María Belén y también César, ¿no? Me parece que María Belén tocaba un punto muy importante, que era sobre si el señor Noboa va o no a participar en el debate. Creo que el hecho de que su candidata a vicepresidente, la señora Pinto, no haya participado en este debate es un muy mal signo de lo que podría ocurrir con la participación del candidato a presidente en el debate, porque... Por cierto, perdón, Simón, la norma establece la obligatoriedad, claro, de participar en el debate. El tema es que vemos que el presidente Noboa no tiene mayores límites, que la ley y el Estado de Derecho no es precisamente lo que más le importe, ¿no? Es decir, el Estado de Derecho, las leyes, este tipo de invenciones humanas, ¿no es cierto?, que han ido creando los seres humanos para tratar de controlar al poder, porque eso es básicamente el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, un instrumento, ¿no es cierto?, que le sirve a las sociedades para que los individuos no puedan ser atropellados por el poder, ni que el poderoso pueda ir más allá de sus atribuciones. Sin embargo, creo que el presidente tiene muy pocos límites, y también hay otra cosa muy importante, ¿no?, que la democracia no es solo el respeto a las leyes, sino también es el respeto a una cantidad de normas, de costumbres, etcétera, que son los que permiten la convivencia ciudadana. Y en ese sentido me parecía importante anotar esto, y también referirme un poquito al tema de los candidatos desconocidos, esto a lo que hacía alusión tanto César como María Belén, y recordar que estaba viendo el dato muy interesante, porque el debate pasado ha tenido más audiencia que incluso el partido inaugural del Mundial de Fútbol, ¿no? Es decir, el debate presidencial del 2023, ¿no? Cerca del 64% de los hogares ecuatorianos vieron ese debate. Entonces fue muy importante, ¿no es cierto?, para que la gente se decante, vea un candidato que más o menos le guste. En este caso fue el señor Noboa, que creció inmensamente en su votación y pasó a la segunda vuelta.
Lo otro nos lleva, la pregunta suya, ya entrando a eso, nos lleva más, ¿no es cierto?, a lo que es el formato. Y yo creo que efectivamente, por la cantidad de temas y por los tiempos que tienen los candidatos, va a ser prácticamente imposible que los candidatos toquen con algún nivel de seriedad, ¿no es cierto?, de profundidad, y que puedan entrar efectivamente a debatir estos temas. Y eso vuelve difícil que la gente diferencie, digamos, programas de gobierno, porque más o menos todos van a hablar básicamente lo mismo, no ve mayores diferencias en los planteamientos globales. Los cómo son los que diferencian muchas veces. A eso posiblemente no van a entrar, y la gente se guiará, como casi siempre y mucho menos en este caso, por las emociones y por las sensaciones que los candidatos den. ¿Quién les resulta un poco más simpático, quizás más aplomado, menos beligerante en algunos casos, como ocurrió con el señor Noboa la elección pasada, ¿no es cierto? Y claro, ahí los que hacemos análisis político y este tipo de cosas, a veces solemos actuar con el periódico de lunes, decimos, ¿no? Porque realmente hay tal nivel de incertidumbre en lo que son los comportamientos humanos, a nivel general, ¿no? Pero también a nivel de la política. Creo que ya vamos viendo en 2 o 3 elecciones seguidas, por ejemplo, recuerdo que a León Roldós, cuando fue la elección en la que gana Correa, a León Roldós prácticamente se le daba por presidente de la República cuando estaba de candidato, hasta 2 meses antes de la elección. Creo que este momento se les está dando ya sea al presidente Noboa para ser reelegido o a Luisa González, pero podría surgir un tercero como surgió Correa en ese tiempo, y creo que también ocurrió, por ejemplo, pero ¿cree con usted que hay tiempo como para repuntar eso? ¿No es complejo? El tema es que Noboa, dado que las encuestas les pone bien abajo, los pone muy abajo, pero podría darse ese caso. Creo que en este sentido el debate sí es importante. Por eso digo, cuando hay una cantidad de indecisos tan grande, ¿no es cierto?, puede ocurrir un fenómeno como el que ocurrió la elección pasada con Noboa. Es decir, Noboa incluso tuvo menos tiempo. O sea, fue el debate y a la semana siguiente fue la elección. Entonces manejaron bien el post-debate, ¿no es cierto? Frivolizaron también todas las campañas, lo que fue el debate, digamos, ir a poner 2 o 3 ideas y tratar de que quienes manejan redes o este tipo de cosas conviertan determinadas frases en eslóganes pegajosos que puedan, digamos, llamar al voto ciudadano. La parte, digamos, más discursiva, profundizar en ideas, eso creo que el formato no lo permite por la cantidad de gente, claro, pero también porque la política de alguna forma ha venido siendo trivializada en nuestro país. En medio, ¿no?, de un marco limitado, Simón, ¿qué debe esperar el ecuatoriano del debate? ¿Qué debe esperar? Bueno, al menos conocer en persona a los candidatos, ¿no es cierto? Y creo que seguramente las personas estarán muy pendientes de aquellos que les generan algún nivel de empatía, es decir, que de alguna forma puedan ver que son sinceros y que están relativamente preparados. Posiblemente solamente lleguemos a ese nivel, ¿no? A un nivel bastante emocional de acercamiento al candidato, pero que ya es algo, ¿no? Ya es algo, y sobre todo permite que el debate no quede solamente entre 2 opciones o las posibilidades electorales entre 2 opciones, sino que alguien más o algunos más entren también a disputar digamos, en el tablero electoral. María Belén Arroyo, dado estos 3 grandes temas que se ponen en debate, como es seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos, y crecimiento económico y generación de empleo, ¿cómo ve usted que se pueda desarrollar para despejar inquietudes si hay una gran masa del electorado que está indeciso?
Sí, precisamente son temas y no son casuales, corresponden a las principales inquietudes de los ciudadanos. Hablamos de inseguridad, hablamos de temas de generación de empleo que afectan a la cotidianidad de los ecuatorianos. Ahora, fíjese, eficiencia y estructura del Estado, yo lo veo como un tema no secundario, pero no tiene el nivel de cercanía tan íntimo como veo en los otros dos. Muchas preocupaciones, muchas personas empiezan el día pensando voy a trabajar, conservar el empleo o voy a buscar un trabajo en la informalidad. Los niveles de informalidad se han disparado, pero en el curso del día seré víctima de un robo, me pasará algo. Estas yo entiendo que son las dos principales preocupaciones. Yo no tengo tanta expectativa que un ejercicio como el debate lleve a gran conocimiento o a gran desarrollo de las ideas, a nivel muy profundo de los candidatos, por la limitación de espacio, por el número de candidatos que tienen que exponer. Entonces, por eso hablaba usted, Miguel, de 15 segundos para preguntar. En 15 segundos se puede articular 3 palabras, 4. ¿Qué pregunta consistente puede hacerse? Claro, y 30 segundos para responder. Mientras estamos hablando ahorita ya pasaron 30 segundos y no pudimos quizás hilar una gran propuesta. Yo invito a los ciudadanos a informarse más allá del debate. Saludo, por cierto, no soy parte ni he colaborado, pero saludo como periodista iniciativas como las de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. He podido revisar la radiografía política de los presidenciables. Algunos datos estarán publicados en la edición de Vistazo que circula esta semana, que la hemos trabajado con mucho detalle, pero para darles unos botones de muestra, en este proyecto Radiografía Política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hay estas sorpresas. Hay los datos patrimoniales de los candidatos. 4 de los candidatos, Luis Felipe Tillería, de Avanza, Carlos Rabascal, Pedro Granja, Leonidas Issa, no consignan datos de los patrimonios. Si me permite, María Belén, dado que César tiene alguna actividad, y volvemos con usted, María Belén. César, estos 3 grandes temas que se va a poner en debate, ¿y qué deben esperar los ecuatorianos de lo que digan los candidatos? Coincido con María Belén en que los tiempos pueden ser difíciles, sobre todo para los ejercicios, esfuerzos donde nos centramos mucho entre las interpelaciones entre candidatos. Ya ellos saben a quiénes van a interpelar, van a prepararse algo que sea, como en inglés, catchy, llamativo, para la píldora, para hacerlo caer. No los estamos obligando a prepararse para interpelar a quien sea y hacer un mayor esfuerzo de rapidez, sino uno guionado. En los debates, puedo decir yo, si es que hay la preparación, se puede hacer un buen uso de los 15 segundos. Creo que en la moderación del debate vicepresidencial tratamos de ocupar la mayor cantidad de temas conectados en las preguntas iniciales, en las repreguntas de 15 segundos, pero también puedo decir por eso, no es un ejercicio fácil, para nada. Creo que la ciudadanía también, claro, debería entender, si busca informarse, que encontrará información limitada, pero encontrará quizá algo más de lo que en estas campañas saturadas podrá alcanzar, ¿no? Y que podrá hacer un ejercicio de comparación o esfuerzo por comparar de manera más directa a los candidatos. Sería deseable, no sé si es lo que debemos esperar, que se hable con cierta profundidad de la energía, de la seguridad social. Es un poco más complicado, creo yo, aún que eso, hablar de la seguridad, porque la gente pensará que la seguridad social y la energía son temas más técnicos que la seguridad. Quizás lo son, pero la seguridad también abarca unas dimensiones éticas muy complicadas de ponderar en un debate de tiempos cortos, y la combinación, digamos, de tienen efectividad o no las medidas securitistas, el aumento de las penas, las medidas sociales, qué tipo de medidas sociales, gestión no solamente canchas de fútbol. Es algo bastante más complicado en comparación de lo que uno podría pensar. Y creo yo que ahí va a ser muy importante también el acceso a la ciudadanía a un chequeo confiable. Lupa Media creo que va a ser, o creo ya anunció un proyecto para hacer un chequeo en vivo de lo que dirán los candidatos. Siempre es bueno también
contrastar incluso lo que un buen chequeador hace, pero eso va a ayudar también a saber bien qué es lo que los candidatos están diciendo y si se han preparado para decirlo. No tengo expectativas exageradas, pero no quiero renunciar a los debates. Creo que son proyectos perfectibles y que así debemos verlos para que elección tras elección vayan aportándolos más y más. Bien, muchas gracias a César Febres Cordero. Vuelvo con María Belén Arroyo para que nos complete lo que decía. Esto que es muy ilustrativo. Si aquí en el país hay desconocimiento, si no hay certeza de cómo van a votar, ¿cuánto ilustra los datos de los candidatos? A ver. Sí, justamente yo me refería a como maneras de conocer al candidato. ¿Qué candidato tiene un patrimonio negativo? ¿Qué nos dice de ese candidato? Me pregunto. Si podría repetir los que no han declarado y que no tenían. A ver, por favor. Y ya, entonces les voy a hacer un pequeño spoiler de lo que va a publicarse en la revista Vistazo. De 16 presidenciables, 4 no consignaron los datos patrimoniales. Esto es porque el proyecto Radiografía Política hace un análisis de buscar los patrimonios. Yo entiendo, se les requirió, porque normalmente algunos, los que pasaron por el sector público, hicieron el ejercicio de declarar. Esta declaración es abierta a través de fuentes de la Contraloría. Si es que han pasado solo por el sector privado, estos patrimonios no son públicos, no son abiertos. Pero mencionaba quiénes, según la fuente que ya cité, Radiografía Política, quienes no consignaron los datos patrimoniales, y son los candidatos Luis Felipe Tillería, Carlos Rabascal, Pedro Granja, Leonidas Issa. Mencionaba a una persona que registra un patrimonio negativo de $114,000. Es el candidato de Suma, Wilson Gómez. No nos vamos a olvidar, esta es la tercera opción que tuvo Suma, porque intentó ir con Jan Topic en papeleta, hubo esta inhabilitación, después se eligió a otra persona, un abogado, Antonio García, y esto quedó sin piso. Decía que una dimensión para entender quiénes son los candidatos es mirar su patrimonio. De acuerdo con esta fuente, el top lo ocupa el expresidente del Legislativo, Henry Kronfle, porque él viene del círculo industrial y empresarial. No es que estuvo toda la vida en política, su trayectoria viene de este círculo, del circuito de lo industrial. Es el mayor de los patrimonios aquí en esta papeleta y en el ranking que hemos levantado a partir de los datos. Para conocimiento de ustedes, el patrimonio del actual presidente y candidato consignado en el proyecto Radiografía Política bordea los $693,000, y vamos a ver el ranking desde abajo. En cambio, el segundo desde abajo lo tiene Luisa González con un patrimonio de $42,000. Es la segunda cifra más baja. Realmente la que está en el top de lo más bajo es Jorge Escala, un educador de 32 años con experiencia y con presencia en el ámbito de los educadores, y su patrimonio es de $31,500. Siempre cito a Henry Kronfle, lo que declaró $6 millones, me parece. 5 millones, sí. 5 millones. Bueno, sí, y Daniel Noboa dijo lo mismo en el 23 cuando declaró para ser candidato, alrededor de los $600,000. Sí, justamente, 693,000. Me refería a estos ejercicios que nos están presentando organizaciones de la sociedad civil. Perdón, ¿tiene el dato del general Víctor Arauz? Le podemos chequear, Miguel, no le tengo así a la mano, pero mientras estamos conversando le puedo buscar. Pero lo importante aquí es entender y hacer una comparación sobre el aspecto que yo como ciudadano tengo interés. Supongamos que a mí me interesa saber en concreto quiénes tienen más títulos. La sorpresa es que el más estudiado es Pedro Granja. Él tiene como 6 estudios a cuarto nivel, no tiene ningún PhD, pero tiene 2 títulos de tercer nivel y 6 de 4.
para nosotros detectamos que él es el que tiene más estudios, pero claro, otros en cambio, otros candidatos no consignan, y estos sí son fuentes abiertas del sector académico, son estos entes que rigen el tema educativo, que ahí se puede hacer la búsqueda, y tenemos que no están registrados los títulos profesionales de Jimmy Jairala, de Víctor Arauz. Usted mencionó, él tiene una trayectoria como oficial de la policía, y Francesco Tabacchi. Entonces, ¿Y él encontró el patrimonio del general Víctor Arauz? A eso vamos, Miguel. Yo quisiera ser tan rápida como lo habla, pero estamos como el debate y me ha dado 30 segundos. Entonces, no, por favor, el tiempo que usted desee. Ya, ¿a qué voy, Miguel? A que también es una fuente ya abierta el tema de la búsqueda de los planes de trabajo. Eso yo creo que son ejercicios que se puede invitar a la ciudadanía a realizar en su tiempo libre. Yo hablaba, sí, a lo mejor no nos come el día con tanta ocupación, pero hagamos grupos de familia, gente que nos llevamos y digamos, bueno, vamos a destinar 1 hora a la semana, y entre que tomamos un café y un vino, vamos a conversar. Pero no conversemos, me cae bien, me cae mal, es guapo, es feo, sino vamos a ver datos. Entonces usted me ha pedido, a Miguel, y yo más rápido que candidato, declaración de bienes. Víctor Manuel Arauz Macías, activos $300,141, pasivos 0, patrimonio $233,558, inmuebles no existen, vehículos 1. Impuesto a la renta 2023 no presentó. Salida de divisas 2023 no presentó. No registró títulos. Relaciones con empresas, presidente en 0, gerente en 0, accionista en... Aquí estoy viendo que ha sido gerente de 2010 a 2021 en Sarosvik, compañía limitada. Son maneras de hacer un estudio a profundidad, persona a persona, y yo puedo decir, ¿quién tiene trayectoria en el sector público? Me interesa, porque creo que eso es importante, manejar lo público y que no empiece recién a entender. Soy muy eficiente en el sector privado, pero llego al laberinto del sector público y no sé moverme, porque ahí hay un montón de reglas que yo desconozco y unas situaciones legales en las que podría no actuar hasta por temor a tener problemas después con entes de control. Entonces, ¿a qué voy? A la idea de fondo. Sí, yo creo que es importante el debate. Yo le pongo el peso y la expectativa y recojo las palabras de César. Es algo perfectible y puede ser perfeccionado en el tiempo. Tiene 2 vías: el candidato que se expone y el ciudadano que está mirando. En una democracia sana, el ciudadano debe ejercer el derecho a participar, a mirar, a exigir, a requerir, a consultar. Y solo informándose como ciudadano lo está haciendo. Entonces, yo también destaco qué importante conectarse al debate presidencial. Qué importante decir, esta persona no me convenció, pero más importante o tan importante, buscar espacios de formación, de conocimiento, de discusión en los espacios que tenemos familiares, de amigos a nuestro alrededor. Claro, para concluir, y rápidamente un comentario por lo que decía María Belén, estos datos que nos ha ilustrado. A veces uno no cree, y no quiero dar nombres de los 16 candidatos, al menos 12 que han presentado el patrimonio. A veces no es creíble alguien que tiene un candidato que tenga 50, 60 años, que ha trabajado, y que a veces aparecen con patrimonios de 20, 30, no tienen casa, o sea, no tienen carro. Pareciera que no trabajaron en la vida, que pasaron sin ninguna relación, sea de dependencia o sea generando recursos, que aparezcan con patrimonios tan bajos. Sí, a ver, eso ya entra por lo menos en duda, en suspicacia. Primero me parece fundamental lo que dice María Belén. Ojalá, aparte del debate, y
después del debate, la gente acuda a todos los medios, ojalá también los medios de comunicación se centren, seguramente se van a centrar, ¿no es cierto?, en tratar de informar a la gente para que puedan tomar decisiones y para que el voto sea informado. Y efectivamente lo que dice Miguel, a ratos parece que muchos fueran casi indigentes, ¿no? Es decir, cuando en realidad, ¿no es cierto?, sabemos tantas preguntas, ¿y para qué quieren llegar a la presidencia en medio de los conflictos? Porque, bueno, ¿querrán tener un patrimonio? Pregunta uno. Porque yo creo que la política desde hace bastante tiempo se convirtió, lamentablemente, en la mayoría de casos, en un negocio, ¿no? Creo que se convirtió en un negocio de, por ejemplo, un negocio de esto que se llama, por ejemplo, el capitalismo de amigos, donde muchas de las empresas, digamos, o muchos particulares se alían con el Estado, ¿no es cierto?, que es lo más antiliberal que existe, ¿no es cierto?, se alían con el Estado para lograr grandes negocios y evitar la competencia. Ese es el problema. ¿No? Entonces, creo que hay que diferenciar bastante entre aquellos que efectivamente tienen posturas que son más bien de orden liberal y otros que quieren utilizar el Estado para favorecer a sus negocios, ¿no? Por eso las dudas cuando uno tiene, cuando un grupo de personas conforma un movimiento político, hace las listas y luego aparecen ricos de la noche a la mañana. Eso, un negocio, una empresa electorera, lo que no debiera ser el sagrado servicio a la comunidad. Quiero agradecer el aporte a este análisis de los debates presidenciales que va a haber este domingo a María Belén Arroyo de la revista Vistazo, el doctor César Fernández Cordero, analista y catedrático, y Simón Ordóñez, sociólogo y politólogo. Muchas gracias. Gracias. La presencia. Muchas gracias. Y la ilustración que nos han dado. Muy amables. Gracias, Miguel. Buenos días. Gracias. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para analizar las actuaciones de jueces y fiscales, cómo son detenidos. El último caso. Este domingo, la policía captura a 43 vinculados a bandas criminales con antecedentes penales y rápidamente el juez los libera. ¿Qué pasa en el país? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM.